horizontes. La vez pasada quedamos ahí como a medio. Y vamos a ver el tema de Real Router, ¿listo? ¿Para qué es esto? El Real Router es para el tema de cargar las páginas. Entonces la idea es que como tenemos la entrega del 30%, de pronto ustedes quieren avanzar de esa forma, que es crear las páginas con los componentes y que según la ruta en la que estén, pues eso mismo cambie, digamos, como la página que queramos mostrar, ¿listo? ¿Desde cero? Sí. Gracias. Bueno, entonces, este era el proyecto que teníamos y teníamos esto de acá. Bueno, teníamos esto nada más. Listo, chicos, teníamos un contexto, el app y el login, ¿vale? Entonces revisemos el tema del contexto desde cero. Primero que habíamos hablado que era el contexto, para que no se olvide. ¿Para qué? Sí, con información. Bueno, estábamos haciendo una analogía ese día de que era como un tren, ¿no? De que prácticamente lo que hacía era como llevar una información de un lado a otro. Eso era todo, ¿listo? Entonces recuerden que el contexto, por así decirlo, es algo que nos va a funcionar a nosotros, nos va a servir a nosotros para compartir información entre pantallas, componentes, etc. Esta es un estado global, que era lo que nosotros vimos en algoritmos, y también lo vamos a ver acá con Readers, pero es la alternativa a Readers, ¿vale? Es la alternativa en el sentido como nativa de Real. ¿Listo? Habíamos hablado de que pues no es que uno sea mejor que el otro, sino que es un gran depende del contexto en cuanto al alcance del proyecto. Si el proyecto es algo demasiado grande, es mejor pasar a Readers. Y si es un tamaño mediano o pequeño en cuanto al alcance del proyecto, con el usuario estaría bien, ¿listo? Vale, entonces lo que estuvimos revisando es que pueden haber también varios contextos. ¿Recuerdan eso? Hablamos de que, ¿por qué tendríamos varios contextos? ¿Cuál sería como la lógica para tener varios contextos? O la razón por la que deberíamos tener varios contextos. Claro, la idea sería dividir responsabilidades, como habíamos hablado. ¿Por qué? Porque la idea es que, aunque un solo contexto nos sirve para tener toda la información guardada ahí, hay que tener en cuenta que la idea, para no confundirnos, es que el contexto tenga responsabilidades separadas. ¿Listo? Entonces, digamos, no sé, yo quiero guardar la información relacionada al usuario, quiero guardar la información relacionada a los posts, quiero guardar la información relacionada a X cosas. Entonces, ahí es lo que tenemos que pensar en cuándo deberíamos crear el contexto. ¿Listo? Dependiendo del contenido que queremos guardar. Entonces, digamos, no sé, si yo tengo un contexto del usuario, yo puedo tener el contexto ahí los datos para el perfil, puedo tener las credenciales de inicio, el ID del usuario y demás. Todo eso tiene sentido que sea en el mismo contexto. Estamos hablando del usuario, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, si estamos hablando de los posts, pues no tendría mucho sentido yo meter información de los posts en el contexto del usuario. ¿Vale? Entonces, a lo mejor quería crear un contexto aparte y que ese contexto se encargue solamente de los posts, por ejemplo. ¿Vale? Nada. Entonces, teniendo en cuenta eso, obviamente eso nos lleva a nosotros a tener una carpeta como para organizar nuestros contextos. Entonces es la que tenemos acá, que se llama context. ¿Listo? Y la idea es que ahí podamos crear todos los contextos que necesitemos. ¿Listo? Entonces algo clave o algo importante a tener en cuenta es que no hay que tener miedo a que esta carpeta se llene como en muchos archivos. ¿Vale? A veces uno cree que por crear muchos archivos está haciendo como una mala práctica o algo por el estilo, como que da susto que se vea como tan llena de cosas, pero realmente así es que se trabaja. ¿Vale? Entre más archivos, eso indica como que más separar las responsabilidades, es decir, mejor práctica de código tiene, ¿vale? Entonces, como vamos a tener varios archivos y con varios contextos, pues todos irían acá en la carpeta de contextos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Check? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, vamos a ver.
que va a hacer es lo que estábamos viendo el otro día, que era como cambiar el tema, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tener dos páginas. ¿Para qué? Para que una la cambie y en la otra podamos ver el valor. ¿Listo? Que sería como lo más, o sea, es decir, el contexto en un comportamiento como muy común, lo que sucede es que alguien cambia el contexto y alguien más consume el contexto. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando hablamos de cambiar y consumir, lo que estamos hablando es que en el contexto nosotros podemos mandar cualquier tipo de información. Entonces, en la anterior clase vimos que podemos mandar valores, por ejemplo como un string que sea dar o like, pero también podemos mandar incluso un set, o sea, del estado, ¿se acuerdan? Entonces recuerden que el contexto no va a discriminar en el sentido de qué tipo de información pueden enviar, sino que ustedes pueden pasar cualquier tipo de información. ¿Listo? La idea con esto es poder tenerlo de manera global, es decir, que no tenga la limitación de que es que, es que yo estoy en un componente y el otro componente está por allá y no sé cómo hacer uno entre el otro, entonces puedes decir, listo, tengo una vía de comunicación sin importar el nivel en el que esté el componente, ¿vale? Bueno, antes de hacer eso, habíamos revisado algo y era que el contexto tenía que agrupar como las páginas o los componentes, ¿cierto? Porque necesitábamos agruparlo. ¿Para qué? Ajá, exacto. Recordamos que si yo tenía, por ejemplo, esto por fuera, entonces login no iba a conocer ese contexto. Necesitamos tener todas las páginas o los componentes que queramos que hagamos de ese contexto ahí como agrupados, ¿listo? Entonces yo tengo otras páginas, por ejemplo, todas tendrían que ir acá. Y no importa que esto se vea así, o sea, al final eso se va a ver así. Sí, son muchos contextos distintos. Ajá, entonces por ejemplo, yo he tirado otros contextos. Hay veces que esto sería una vaina como así. Yo muevo esto acá. El contexto antes del contexto de otro contexto. Ajá, y esto. ¿No importa el orden en el que los contextos están ahí? No, entonces sería algo como esto. ¿Vale? Tendría un contexto, digamos que sea de X cosa, tendría un contexto de los posts, tendría un contexto de usuarios. Entonces todos los contextos van afuera, digamos. Y todo lo que yo quiero que tenga en cuenta los contextos, o sea que pueda consumir el contexto y que está adentro. Entonces, por ejemplo, este login tendría conocimiento de ese contexto, de ese contexto, de ese contexto. ¿Vale? Entonces, no tengan susto si esto se llega a ver así, porque de hecho se va a ver así. ¿Vale? O sea, X número de contextos van a quedar allá afuera y X número de páginas o componentes van a quedar dentro de los contextos. Pero en caso tal de que yo quiera, digamos que uno no conozca algo de un contexto, ya que lo llevan pues, a alguna de las páginas. Ajá. Solamente lo podría coger Afuera. Pero mira que incluso, o sea, como por buena práctica, es como, exacto, o sea, si no vayas a utilizar el contexto, lo mejor sería que igual manejes todo el tema de las páginas al mismo nivel y que los contextos estén por fuera. Así no te complicas toda la vida. Igual si no lo consumís, pues no importa el use context en esa página o en ese componente y ya te lo ahorras. Pero porque es que de pronto te puedes confundir mucho si empiezas a hacer esta gracia de tengo uno por acá y uno por acá así. Sí, es que se ve como incluso hasta más raro. Ajá, exacto. Entonces la ventaja es que igual vos sabes que todos los contextos van a estar afuera, pero todos los componentes o páginas van a estar acá adentro. Sí, mucho poner una anotación de aquí no está usando el tal contexto. Claro, igual lo que te digo, vos puedes decir acá en el login, no, utilizo un contexto en específico, pues los demás no, y no pasa nada. ¿Vale? Bueno, entonces dejemos esto como estaba. Bueno, ya habíamos visto que el tema con el contexto es que tiene dos características claves, ¿listo? Hay algo que se llama el use context, que es para usarlo. Y teníamos el create context, que era para crearlo, ¿listo? Entonces, crearlo simplemente significa como inicializarlo, ¿vale? O sea, como que queda, no sé, es como si creáramos el tren o la caja grandota y la dejáramos vacía, básicamente. Eso es crearlo, ¿listo? Y en el use context es consumir, es como ya traer lo que haya en esa caja o en ese tren o como quieran ver, ¿vale? Obviamente lo importante del use context es que tenemos que especificarle el contexto que queremos consumir. Entonces, como estamos viendo ahorita, pues yo puedo tener muchos contextos acá. Entonces yo tengo que importar en ese archivo específicamente el que quiera o los que quiera consumir. ¿Vale? Porque digo los que quiera, porque puedo consumir, por ejemplo, aquí el de post y el de los usuarios. O sea, puedo tener ambos.
Obviamente, si tengo dos, pues tendría que ser algo como esto. Acá tendría que pasar otro contexto. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo estoy hablando así como por encima. Hagamos el caso específico pues, de crear varios contextos y demás para que lo veamos en código. Pero era como que tuviéramos la idea más o menos de cómo iba a ser ese funcionamiento. ¿Listo? Entonces, bueno, habíamos hablado de que ese día nosotros creamos el archivo del contexto, pues creamos el contexto. ¿Listo? Ya estamos creando la cajita vacía o el tren vacío, como quieran ver. Pero teníamos, por ejemplo, una lógica por acá. Y queremos que esa lógica no corresponda aquí al app, sino que corresponda al mismo contexto. Entonces, digamos, el contexto va a tener, como es un tema como es del tema, entonces vamos a tener como el modo oscuro y el modo claro. ¿Listo? Podríamos dejarle el null o podríamos darle como un valor inicial al contexto. Entonces, digamos que, no sé, siempre va a iniciar en like. ¿Listo? Y habíamos hablado de que la intención era que todo lo que tenía que ver con el contexto quedara dentro del contexto. ¿Por qué? Porque si damos la lógica por acá, yo podría tener mucha lógica en app de diferentes contextos y yo soy en la PC, no sé, buena práctica, vale, súper peligroso, etc. Entonces digamos que me llevo esto. Y vamos a crear entonces algo que se llama el provider. Bueno, entonces, digamos que en este caso, recuerden que el provider es esto que tenemos en este momento aquí, que es el agrupador de las páginas, lo que necesitemos que consuma el contexto, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a mover este agrupador, lo vamos a mover al mismo archivo del contexto. Entonces tenemos el contexto como tal y vamos a tener el provider. Recuerden que el provider es simplemente como el agrupador, ¿vale? Es esa etiqueta que agrupa todo lo que vayamos a necesitar que consuma ese contexto. ¿Eso para qué es? Es porque nosotros vimos que yo puedo pasar algo como, en el value puedo pasar algo, ¿cierto? Pero ahí estaba pasando una sola cosa. Yo antes estaba pasando como un texto, por ejemplo, que sea dar, o pasé una función que era el set, pero estaba pasando una sola cosa. Y alguien me dijo, profe, ¿cómo pasamos más información? O cómo pasamos las funciones, etcétera. Entonces la idea de tener el provider es que aquí vamos a hacer toda la lógica que corresponde a ese contexto. Por ejemplo, como yo estoy hablando del tema, lo que yo iría tener es un estado para el tema, para saber si es like o dar. Y iría tener una función para poder cambiar el tema, o sea, poder cambiar entre ambos valores. ¿Listo? Esa lógica pues corresponde al contexto. Como estamos creando el provider aquí y le estamos creando con toda la lógica, lo que hacemos es que cuando usamos el provider aquí, en el app, y le está siendo agrupado por el login ya tiene como el contexto, o sea, ya tiene toda esa de ese provider. Y ese provider ya tiene la lógica de cambiar, o sea, como cambiar los valores, poder acceder a los valores, etc. Entonces, cuando estamos hablando de agrupar, es como que todo lo que quede adentro puede tener conocimiento. Eso es lo que yo pensé, ¿no? Que puede ser que se quedaba fuera, entonces Ajá, exacto. Cuando hablamos de agrupar, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo todo lo que esté adentro tiene pleno conocimiento de qué existe en ese contexto. Y siempre que sabe funciones, valores, etcétera, puede acceder a ellos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer acá es crear esa lógica. Entonces, por ejemplo,
¿qué es esto? Miren esto acá, hasta aquí. Yo tengo un estado para el tema, ¿cierto? El tema, ¿qué valor tiene inicialmente en este caso? Like. Y tengo el set para poder cambiar el valor, ¿sí o qué? Entonces lo que yo estoy diciendo, miren que el provider yo lo voy a exportar, pero lo voy a importar acá en el app. Entonces, él recibe en los paréntesis un children. El children son los componentes hijos que están agrupados. Entonces, todos los componentes hijos van a quedar acá, dentro del provider. Entonces, por ejemplo, si yo tengo login, es como que el login queda acá, si tuviera, no sé, register queda acá, todos van a quedar ahí, dentro del provider, ¿sí vieron? Y ahora, yo acá en el value, ¿qué le estoy pasando? El tema y el set. Entonces, ahora, si yo fuera el login y consumo ese contexto, tengo acceso a lo que hay en el valor. ¿Y en el valor que hay? El tema y el set, ¿vale? Entonces, todos los hijos que queden acá van a poder consumir el contexto y van a poder acceder a estos valores. Entonces, la lógica es, si yo necesito agregar más cosas a ese valor, o sea, necesito que el contexto tenga, no sé, más cosas que consumir, las agrego aquí en el value, ¿listo? Por eso lo pongo como un head, porque yo puedo tener varias cosas. Si solamente voy a pasar un valor, por ejemplo el tema, pues podría hacerlo así. Pero como yo quiero pasar, por ejemplo, el tema, el set, no sé, quiero pasar una variable que tengo por ahí que se llama perrito, entonces puedo pasarla, ¿listo? Puedo poner todo lo que yo quiera, puedo agregarlo ahí. Y eso significa que todos estos valores, tanto funciones como valores, puedo acceder o puedo consumirlas aquí en el contexto. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo. Voy a quitar este guapo. Yo acá tengo el provider y el contexto, ¿listo? En app yo tendría que ¿qué le importaría en app? El provider, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos que el login, por ejemplo en este caso que es una página, pueda acceder a ese contexto. Necesitamos agruparlo, ¿cierto? Y de las dos opciones que tenemos en mi contexto, los contextos siempre van a quedar así, chicos, ¿listo? Es un create context y el provider. Siempre se va a ver como en azul. Entonces, tenemos las opciones, opción 1 y opción 2. En app necesitamos la opción 2, que es el agrupador. ¿Listo? Y en login, ¿cuál opción utilizaríamos? La primera, que es el contexto en sí, porque necesitamos hacerle referencia a ese contexto. Así como que yo quiero consumir ese contexto. Ajá, ¿cómo llamarlo? Vale, a ver, tenemos opción 1, pongámosle acá como... ¿Listo? Y la opción 2... Vale, entonces pongámosle que esto, ¿vale? El create context, cuando lo vamos a exportar y importamos, estamos creando una referencia, ¿vale? Es como que yo quiero consumir este contexto en específico. Y la segunda es el agrupador para poder decir como todo lo que está acá adentro puede consumir este contexto, ¿vale? Entonces, yo acá tendría que importar el provider. Y la forma de utilizarlo es agrupando aquí, ¿vale? Entonces sería algo como esto.
el tema y tengo que login puede acceder a ese contexto. Entonces digamos aquí utilizamos la opción 2. ¿Listo? O sea, esto de acá es provider. Ahora, dentro de login tendríamos que importar la opción 1. La opción 1, que es el contexto en sí. Recuerden que es la referencia. Entonces yo importo el contexto y utilizo el use context. Recuerden que el use es para utilizarlo, ¿no? Entonces yo le digo, vale, quiero utilizar un contexto. Él me dice, ¿qué contexto quiero utilizar? El que acabo de importar, que sería este. Y lo paso aquí. ¿Vale? Ahora, resulta que nosotros estamos pasando varios valores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí esto nos marcaría un error. Porque yo estoy utilizando varios valores aquí. Es un objeto, ¿no? Y yo acá estoy pasando como si fuera una función directa, como si estuviera ligando solamente en set. Ajá. Yo tengo que capturar esto del objeto. Entonces, digamos, no sé, esto podría ser como ten content, algo así. O el contexto. Y ya. Entonces, yo hago un console log del contexto. Voy a quitar esto de acá. Y tengo el login. Miren lo que llega. Llega un objeto con la palabra, pues el valor del tema, que es live, y una función, que es el set. Sí, pero tengo una pregunta. Sí, no me quedó muy claro. Es por el uso del código del provider. Es por el uso del arriba de context, que sabemos que ese contexto está ligado al tipo provider. Sí, es por. En el artículo teníamos más contextos, pero Sí, ya veo. entonces yo lo que fue el contexto me cuando le ponía el team del tema Ajá. para Exacto. Sí. Sí, de hecho podrías ponerle acá como, lo mejor sería ponerle literal el nombre como team context. Sin embargo, es que si te das cuenta, por ejemplo, puede pasarle a todas las canciones de confunda, porque simplemente cambias como la T mayúscula. Entonces, bueno, es un tema como de nomenclatura al final, habría que buscar qué forma hacerlo, pero esa es una buena lógica, porque es como el nombre del contexto, ¿vale? Entonces, miren que acá abajo este team context, bueno, sobre el contexto, está llegando es este. Entonces, por ejemplo, yo quisiera acá en el onClick que teníamos utilizar el set. Ajá. Como es un objeto, yo quiero sacar la función del objeto. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo activar las propiedades de los objetos? Con bool, ¿cierto? Entonces, si yo quiero utilizar la función acá, tendría que decirle context.setTeam y ahí sí pasarle el valor que yo quiero. Pero si se dan cuenta, eso se ve horrible. Y además, yo creo que me puede confundir y no hacer eso, se le puede pasar a uno. Entonces hay algo que se llama, con los objetos, que se llama destructuring, no sé qué vaina. Y eso es decir, si acá llega, en el contexto llega un objeto, yo puedo sacar los valores aquí mismo. lo que se va a hacer. Ajá. Puedo poner ten y set ten. Pero necesitamos.
Entonces, necesitamos hacer esto. Es básicamente destructurar, o sea, como que si esto llega o estamos mandando un objeto, aquí también recibimos un objeto. Entonces yo acá tengo el tema y el set del tema, o sea, es lo que estoy mandando acá. Aquí mismo recibo un objeto y ya tengo entonces cada cosita por separado. Aquí por ejemplo imprimo el tema y aquí utilizo el set. Y ya, puedo así como dividirlo entre haciendo decir contexto, punto, tema, etc. ¿Vale? Si por ejemplo yo agregar acá otra variable, no sé, se llamará poder, algo así. Entonces yo acá tendría que también ponerle poder, ¿vale? Para poder acceder a esa variable. ¿Queda clara la parte? Ahí es como para leer el fallo. Ajá. Exacto. Lo que pasa es que, como nosotros mandamos un objeto, o sea, si yo mando un objeto, la idea es leer un objeto. Entonces, así, o sea, ambas formas está bien. Es decir, yo podría ponerle contexto y decir contexto, punto, tema. Pero es que, ¿qué pasa? O sea, a uno se le va a olvidar eso. Y seguramente uno pone contexto y luego uno se va a confundir y bueno, ¿cómo accedo a X o Y cosa? Puede pasar por algo. Entonces, lo mejor es acostumbrarse a esto. Si yo mando 3 valores, recibo 3 valores aquí. Y ya, es mucho más lógico. Entonces, lo mismo que esté acá es lo mismo que voy a poner acá, porque es lo que yo estoy literal mandando. Pero cuando son llaves no se trata de No, es un objeto. O sea, por ejemplo, aquí estoy mandando literal 2 valores y recibo 2 valores. Es como hacer como la lógica. Lo que yo mando es lo mismo que yo voy a recibir y así es mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, el recorrido, por así decirlo, de un contexto siempre va a ser crear el contexto, que es esto de acá, que es inicializarlo, crear el provider, que es el agrupador para lo que queremos que pueda leer ese contexto, y crear la lógica de ese contexto. Por ejemplo, acá la lógica simplemente es que el tema, el valor es like, por ejemplo. Y esta es la lógica siempre, ¿vale? Este es el nombre del contexto, miren. Cuando hacemos punto provider le estamos diciendo que va a ser el wrapper, que va a ser el... Esto del children es básicamente decirle todo lo que tú le pases acá adentro. O sea, si yo acá tuviera otro componente, no sé. Sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el login y acá tenemos el registro. Entonces, estos dos literal llegan acá bajo la palabra children, o sea, como los hijos. Sí, esto es como un nombre genérico. O sea, es un nombre para cualquiera. Se le puede poner cualquier cosa. Ah, o sea, te lo pones como, es ponerle como hijas, como que para saber qué es lo que llega ahí se agrupa. Pero entonces la lógica, digamos que no va a cambiar, siempre va a ser esta: crear el contexto y el provider. Esto se va a mantener igual. Lo importante es entender que la lógica en sí del provider o del contexto va a ir acá, antes del retorno. Y lo que queremos como pasarle a través del contexto, o sea, que lo puedan consumir los hijos, tiene que ir dentro del value. Entonces yo tengo 10 cosas que quiero que consuma un hijo, 10 cosas que tengo que pasarlas aquí en el valor. ¿Vale? Podemos ver un segundo. Cuando vos tenés un componente dentro de otro componente, así como se está viendo ahí, el componente que está por dentro se asume como si fuera pasado para O sea, como que pueda acceder al contexto. por dentro del contexto. Acá. Si mira que en el children, el children se pasó como parámetro prácticamente. Acá. No, así. Bueno, aquí sí, con problema. Eso pasa es porque cuando vos pones un componente dentro de otro componente, se asume que el componente Es como un blog. Sí, lo tengo Como un blog. No, es que la pregunta de. Es básicamente, a ver. La pregunta de Pablo es: si en el provider, por ejemplo, yo aquí, en el provider tiene los parámetros, lo que llama children, ¿cierto? Pero yo aquí no estoy utilizando nada de los parámetros. Entonces, lo que pasa es que
cuando nosotros hacemos, por ejemplo, acá, digamos que el login espera algo, ¿cierto? Si espera algo, iría aquí en los parámetros. Entonces, no sé, que espere. Ah, exacto, propiedades. Entonces, que espere, no sé, el user, por ejemplo, ¿cierto? Yo tendría que pasárselo acá, como user, ¿cierto? Ahora, la pregunta de Pablo es: yo acá en el contexto le puse que espera algo que se llamaba children, pero yo al provider no le estoy diciendo children igual a children, una vaina así. Pero eso ahorita lo sabe, ¿no? Lo que pasa es que Riyad ya sabe, o sea, lo que está diciendo Pablo, Riyad ya sabe que en este caso children es lo que está contenido dentro de ese componente, o sea, y eso llega como por los props acá. ¿Listo? Y funciona para cualquier cosa. Ajá. Eso es una lógica de Riyad. De Riyad. Pero pues, o sea, saber entenderlo es importante, ¿no? No es como que, ay, que Riyad lo hace y ya. Sino que esa es una buena pregunta, porque claro, nosotros aquí estamos pasando propiedades, pero literal aquí no lo estamos como seteando, pasando literalmente. Pero él ya sabe que como estoy agrupando, o sea, miren la diferencia, o sea, para que se vea visual la diferencia y lo tengan mucho más claro, miren que un componente nosotros lo cerramos aquí mismo. No tiene una etiqueta de apertura y de cierre. Tiene una etiqueta de apertura y aquí mismo la de cierre, ¿cierto? Miren que el provider tiene apertura, cierre. Cuando estamos haciendo eso, le estamos diciendo que esto que está acá llega con props. Dime. No. Ajá. Claro, pero esto es lo que estoy diciendo. Como tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, estamos diciendo que lo que está dentro de esas dos etiquetas es lo que está pasando como propiedades. Porque es lo único que yo le puedo pasar. Exacto, en teoría, digámoslo así. Así es como está funcionando Riyad. O sea, que me explico. Cuando nosotros tenemos una etiqueta de cierre, de la apertura y cierre acá mismo, en este caso como el login del registre, nosotros aquí tenemos que especificarle los props acá. ¿Ya? Es eso. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear entonces la pantalla como de registro y lo que vamos a hacer es crear una función acá del toggle, ¿vale? Para poder cambiar ese valor entre live y pasarlo en el contexto. Entonces, por ejemplo, acá el login está consumiendo el tema. Entonces vamos a, en vez de hacer esto, vamos a ponerle que el tema es bueno, algo también clave, chicos, es que por ejemplo, miren, yo acá en el contexto tengo el tema y el set, ¿cierto? Estoy pasando esos dos valores. Y yo acá les dije, pues si paso 2, traigo 2, ¿cierto? Pero puede que yo no necesite alguno. Yo podría no sacarlos todos del contexto. Entonces yo nomás quiero el tema en la pantalla del login. Entonces simplemente lo otro. ¿Vale? O sea, simplemente en este caso traigo el tema que es lo que necesito en esta página. Te recuerdo, en el contexto puede tener mucha información, pero no significa que todos los archivos vayan a consumir toda la información. Es como que puedo utilizar o una cosa o la otra según lo que yo necesito. Si lo que solamente va a mostrar el valor del tema, pues traigo el tema. ¿Ya? Ahora, entonces voy a crear el registro. Si el registro, digamos, va a tener el botón para cambiar, tengo que crear acá entonces esa lógica. ¿Cómo podría ser la lógica del cambio? Ajá. Pues
pues podría ser un booleano. A ver, o sea, la lógica del booleano funciona porque puede ser o true o falso, ¿cierto? Como que si es true, entonces digamos como que el modo es claro, si es falso es oscuro o algo así. Pero si fuera con el state, ¿cómo lo podríamos hacer? Con el state. O sea, en este momento dice live. ¿Cómo podría hacer un toggle ahí? Tengo que utilizar el set del estado. Empezamos por ahí. Para poder cambiar el valor del tema. Inicialmente es live. ¿Yo qué tendría que hacer? Validar. Sí, es como hacer un if. O sea, hacer una validación. La if igual a la if. Exacto, con el valor previo. O sea, necesitamos saber si el valor previo es igual a live y si es así, lo cambiamos a dar. Y si no, lo dejamos en live. Ajá. O sea, necesitamos hacer el valor previo, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho que para saber el valor previo es como poner pre y la flechita, ¿cierto? Entonces yo le digo, listo. Si pre es igual, super igual, re igual. Si es igual a live, entonces el valor va a ser da. Ah, no, ¿qué? Sí. Ajá. Algo así. ¿Cómo? Sí, agrégate un switch. ¿Se acuerdan del switch? El switch que uno no utiliza, pero a veces estoy utilizando esto de acá. Habría que hacer eso, la condición acá. O sea, podría hacer toda la validación. O sea, podría validar con el team acá, hacer todos los casos y luego agregar el set. Por ejemplo, algo como esto. Si tema es igual, en el caso es igual live, entonces que el tema cambie de dar, si es algo así, no sé, no vaina, pero a ver qué me explicará la cuestión. No, depende, pues, o sea, por ejemplo, aquí esta lógica está bien, pero si tuvieras varios valores, es mejor hacerlo con el switch, tendría que hacerlo con el switch. O sea, digamos, uno sabría que una persona no sabe, no tiene tanto nivel de programación porque haría mucho sí en vez de un switch. Es una forma como de intentar que alguien no tiene tanto nivel. Bueno, entonces miren que yo tengo entonces mi estado, que es el tema, y tengo mi función para cambiar el valor. ¿Listo? O sea, si estaba en live, lo cambiamos a dar, y si está en dado, lo cambiamos a live. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces yo voy a pasar esa función a través de mi contexto. Entonces tengo, estoy pasando dos cosas, el tema y la función que se encarga de cambiar el valor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Recuerden que el contexto puede pasar cualquier tipo de información. ¿Listo? Podemos pasar funciones, los estados, lo que sea. ¿Vale? Entonces, si yo en login estoy consumiendo el tema, en este momento, por ejemplo, el tema de slide, ¿listo? En ese momento. Si yo quiero que el register utilice la función, ¿qué tendría que hacer? Yo estoy aquí en ese momento, tengo un botón, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo? ¿Llamar al contexto? Sí. O sea, es decir, ¿dónde está la función? En el contexto. El contexto es esa caja o ese tren que trae la información. Entonces, ¿cuál es el primer paso que queríamos hacer? Importarlo, o sea, llamarlo. Entonces, ¿cómo se llama el contexto? Epa. Le llamo el contexto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que ver la función. ¿Y cómo se llama la función? Ajá. La acción 1, que es trae contexto, ya lo tenemos ahí. O sea, ya lo incorporamos. Tenemos que usarlo. ¿Y qué funciona ahí para usarlo? Use contents. ¿Sale?
literal es. Entonces digamos, yo acá tengo el igual a use contents. Él me va a decir qué contexto quieres utilizar. Le acabamos de importar, eso está acá, lo pondríamos. Y lo que vimos, si el contexto nos entrega varios valores, yo no necesito todos, en este caso, que es el botón, pues podría esta función. Entonces, esta es la que voy a utilizar. ¿Vale? Entonces, en ese momento ya tengo del contexto la función. Ahora, porque el botón simplemente está cambiando. O sea, nosotros queremos, o sea, el valor del tema como tal lo vamos a pintar en esta página y esta página que cambia. ¿Vale? Es como por hacer la lógica que tenemos páginas distintas, pero estamos manejando el mismo contexto. Entonces, esta página es quien cambia y esta es quien consume el contexto en sí, o sea, para nosotros es como el valor del tema. Entonces, resulta que como tenemos una función, pues necesitamos utilizarla en otro lado. ¿Qué tenemos para utilizar? En este caso tenemos el botón. ¿Cómo la uso entonces? Un clic. Tenemos entonces la función y pregunta del millón. ¿Qué pasó? Pregunta del millón. En el onClick, en ese momento tengo que pasar la función del toggle, ¿listo? ¿Tengo que pasarla con flecha o normal? ¿Normal por qué? No estoy esperando nada de paréntesis. Entonces, iría así. ¿Por qué? Porque no necesito esta parte en esta pantalla. Yo voy a cambiar los valores. Y aquí sí tengo el tiempo para. ¿Vale? Entonces quedamos así. El login muestra el valor y el registro cambia, bueno, utiliza la función esa de todo, ¿vale? Que va a cambiar el tema. Entonces vamos a ver si funciona. Según esto, está diciendo que es live, ¿cierto? Y si yo lo vendo acá, debería cambiar. Ahí está. Y si lo vuelvo a hundir, ¿qué debería pasar? Y ya está. ¿Vale? Entonces lo que estamos haciendo es que tenemos un contexto que está siendo utilizado por pues, varias páginas. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, pasa enredada, porque estamos haciendo sin la forma lo que es Daniela, que yo digo, ahí está ya bien esto. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer algo. Si yo quiero crear otro contexto para otra lógica, digamos que voy a crear, en la pantalla de login voy a crear un input que yo agrego algo y eso va a llegar a un contexto y ese contexto lo voy a utilizar para que en registro pintar esa lista, ¿vale? De cosas que voy agregando, como tools, ¿vale? Digamos es un ejercicio muy clásico. Entonces resulta que el contexto es una lógica muy aparte, ¿no? Porque estamos hablando de que una cosa es el tema, que es lo visual, y otra cosa es una lógica para hacer el to-do list, por ejemplo, algo así. Entonces tendré que crear otro archivo, ¿cierto? Depende. O sea, a ver, el context es algo que piensa lo que está a nivel muy externo, muy externo. Los hooks están a nivel interno. O sea, los hooks es algo de, como lógica, por ejemplo, lo que hemos dicho, para traer un API, hacer toda la petición, tener el error, el loading y demás. Pero eso a qué le corresponde, a una pantalla en específico. Porque es, digamos, no sé, el registro, cuando yo hago tal, tengo que hacer una petición, etcétera y demás. Tengo un hook para eso, pero el hook está a nivel de qué? Del registro. El contexto existe a niveles exteriores.
Si me entiendes, como si tuviéramos jerarquías, un contexto es más que un hook. O sea, exacto. Un contexto omnipresente está para todos los que están agrupados, todos los hijos agrupados. El hook es algo que yo crearía específicamente para uno, o puede que lo reutilice para varios, pero va a existir solamente en ese nivel. O sea, el contexto es para el book es individual. Ajá. O sea, por ejemplo, aquí el contexto que tengo para login y para registro, ¿cierto? Todos esos pueden acceder a ese contexto. Ajá. Yo podría tener un hook, Pero el book sería nomás como para el login. ajá, y digamos que el hook se va a llamar use login, ¿cierto? Algo así. Y resulta que eso lo utilizas acá en el login nada más. Entonces, si te das cuenta, el hook existe a este nivel, pero al registro no le importa ese hook. Pero en cambio, sí le importa el provider, bueno, el contexto, perdón, todo lo que está acá dentro. Entonces, cuando te decía como variante de jerarquía, el contexto es más que el hook. Lo que pasa es que todo termina usando el tiempo, o sea, al mismo tiempo. Y es un gran depende porque pues, depende de la necesidad que vos tengas que resolver. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear otro contexto entonces. ¿Cómo lo vamos a llamar? Ajá, entonces, listo. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a construirlo. Van a construir ustedes y yo voy a decir lo que ustedes me dicen que. Ustedes ya acaban de ver la clase. ¿Así? Vale. Vamos a hacerlo juntos, literal. El resultado final que queremos ver es que en la pantalla de login vamos a tener un input que vamos a lo que escribamos. Ajá, se va a agregar a esta lista de tareas. Y la lista de tareas se va a mostrar en la pantalla de registro. O si quieren, creamos otra pantalla para que no veamos otro sentido. Creamos otra pantalla que se va a llamar la lista de tareas. Entonces, el contexto de que nos va a servir. Nosotros veníamos haciendo eso del to-do list, por ejemplo, con un estado, ¿cierto? Nosotros teníamos como que el input, que se llama el check del input, guardábamos el valor en el estado y demás. Entonces, el contexto, en este caso, va a reemplazar el estado. ¿Sí lo voy a entender? Porque es que el estado es a nivel local, ¿cierto? El contexto va a ser a nivel global. Entonces, vamos a hacer que ya no vamos a tener que el estado para que todo quede en el mismo componente, tanto como el input, como la lógica de mostrar la lista de tareas, todo quedaba como en app, por ejemplo, o en un archivo y demás. Vamos a hacer que en un lado tengamos el input para guardar y en otro lado tengamos la lista. Entonces, si vieron, ya está el reto de que son componentes aparte o páginas aparte y necesitamos comunicarlos. Entonces, por eso vamos a usar el contexto, que es como el puente para pasar esa información. Este es el reto. El estado va a estar dentro del contexto. Exacto. Claro, porque es que es lógica del contexto. Ya. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hagamos una cosa. Damos un breakcito antes de que continuemos con eso. Yo voy a pelear eso. Estaban cerrando el salón. Una vez cerrado. Me llama. Bueno, entonces tenemos crear el contexto, exportar el contexto. ¿Cuál es el paso? Ajá, el provider. Entonces, crear el provider. Entonces, el cuarto paso sería exportar el provider. Estos los pasos están aquí. O
sea, de este archivo. Sí. Profe, da igual si me los dos primeros diferentes. Sí, ajá. ¿Cómo? No, tiene que cambiar el contexto y el provider. Por ejemplo, acá está el tema, mira, tenemos el contexto y el provider. Ah, ok, ya. Entonces, estos pasos son de este archivo en específico. Ah, ¿Ya? ok. Entonces, como que primero, o sea, no importa crear las cosas primero y luego como agregarlas, utilizarlas, algo así. Entonces, tenemos que el primer paso es crear el contexto, exportar el contexto, crear el provider y exportar el provider. Entonces, el provider, pongámosle acá que pues, es el agrupador de, no sé, página y componentes. ¿Listo? Vale, entonces, ¿cómo creamos el contexto? Utilizamos algo que se llamaba create context. Entonces, crear el contexto. Entonces pongamos los nombres del contexto. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, to do context. Y esto va a ser igual a create context. ¿Listo? ¿Eso es importante? ¿Cómo? ¿A esto? Sí. Ah, bueno, sí. ¿Lo agregamos como un paso o...? Paso cero. ¿Listo? ¿Qué falta acá? Esto es una función, entonces aquí en paréntesis, y podríamos darle un valor o algo como por ejemplo. Vale, entonces ya creamos, ya tenemos el paso 0, tenemos el paso 1 y el paso 2 ¿qué es? Exportarlo. Entonces, agrego eso. ¿Listo? Vale. Ahora el paso 3. No. Es por default. No, porque es que el default es cuando queremos exportar una sola cosa en un archivo. Y aquí estamos exportando el contexto y el provider. Son dos cosas. Entonces no podríamos tener un default. ¿Vale? Vale, entonces tenemos el provider. ¿Cómo lo creo? ¿Me escuchó? La idea no es esa, la idea es evitar eso. Ajá, a ver, lo que hemos visto es crear una función. Digamos, ya, es una función. Entonces, es el mismo nombre. Ah, no, perdón, es como provider. Ajá, exacto. ¿Listo? Igual una función. Y recibe el children. Luego vimos que él retornaba retornaba como provider y adentro teníamos el children. Acá teníamos children. Pero eso no es necesario. ¿Cómo? Eso no es necesario. ¿Qué no es necesario? Sí, Pero como así, o sea, no quería, como que. pero en app acá. O sea, le explico eso, pero porque, o sea, ella no sabe que es un contexto. ¿Cómo así? O sea, si yo me voy a yo estoy usando esto, Ajá. o sea, estoy diciendo esto. Ajá. Y, o sea, como porque bien no asume que lo que va a decir es Chile, porque tengo que poner como parámetro Chile. Porque igual tienes que decirle, o sea, el provider es esto que está acá. Y él tiene adentro las páginas. Si no le pones el children, a él no le va a llegar nada realmente. Y si no lo coloca, lo borra. O sea, el children no va acá. Entonces, es lo que hemos hablado. No va aquí porque tiene la etiqueta de apertura y de cierre. Pero en el contexto sí va. Y si no se pone, se borra. Si no le pone. Si no se pone ahí en el gestor, se borra. Sí, claro. ¿A qué quería entonces? Ajá. O sea, vimos que él tenía una etiqueta que agrupaba. Tu context punto provider. Ajá, ya. To context punto provider. Quedaba así. ¿Listo? Y acá habíamos visto que todo lo que estaba anterior al retorno era la lógica de ese contexto, ¿cierto? Entonces dijimos que teníamos. ¿Qué teníamos?
que vamos a crear como un estado, ¿cierto? Que le vamos a guardar la lista de tareas. Entonces, pongámosle acá, y esto va a ser igual entonces a un estado que va a iniciar. Bueno, entonces tenemos, creamos el provider, que es este de acá. Nos faltaría exportarlo. Entonces lo exportamos. Esto le va a aparecer como un warning ahí. Esto es del, seguro del link que tengo que recordar. Pongan esa línea para ahora. Porque lo que está diciendo es que el provider en el contexto no tengas como ese doble export. O sea, como que para él la lógica sería tener esto en otro archivo. Pero es que me parece súper innecesario si una ciudad nomás dice create contexto. Sí, no. Es como, Sí, no están los dos y... o sea, ya sé que tengo todo lo relacionado a ese contexto. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo es como tipo, evita eso y mueve esa lógica del provider a otro archivo. Entonces tendría contexto y provider, o sea, tendría dos archivos. Pero entonces ahí la cosa es que cuando importa acá, tendría que importar el provider y acá el contexto y así. Entonces, pues me voy a como un medio. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos la lista y el set de la lista. ¿Vale? Habíamos revisado que el provider, la forma de comunicar, o, bueno, como lo que queremos enviar a través del contexto es a través de una palabra clave que va acá. Que revisamos que está. El byte. Y si yo quiero enviar varias cosas, es un objeto. Entonces ahí enviaría el task list y el set task list. ¿Ahí necesito algo más? No. La lógica de... Ajá. Sí, o sea, podrían... Es decir, a ver, la lógica del set de agregar tareas podría estar acá mismo, como la función. Exacto. O podríamos crear la función en otro lado. Es decir, en donde tengamos el input, por ejemplo. Claro, porque es que a ver, yo podría crear la función acá, ¿cierto? Que lo que reciba, entonces agréguelo a lo que haya en el contenido previo, agregue esto nuevo, etc. ¿Sí? Para agregar como los ítems a la lista. Y podría pasar a la función y esa función pasarla a algún lado. Pero para que no nos confundamos, pues yo estoy pasando solamente el task list y el set task list, ¿cierto? Y el set es el que voy a utilizar en donde yo tenga el input. Y ahí quiero darle. ¿Cuál es como mejor o cuál es más instantáneo de implementación? Ambas opciones también. Sí. Sí, no, realmente no hay una como. Sí, no. Bueno, entonces digamos, habíamos dicho que íbamos a tener otra página, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto al contexto, no necesitamos nada más. O sea, creamos el contexto, creamos el provider, le dijimos que el children, o sea, lo que reciba ese contexto, va a estar agrupado por estos valores, que es el task list, o sea, el arreglo de tareas, y el set que nos permite agregar más tareas a esa regla. Para que no necesitamos más lógica en el contexto. O sea, con eso ya estamos bien. Entonces, antes de ir a crear nuevas páginas y demás, hablamos de que el contexto, el provider, tenemos que importarlo. ¿Cierto? Entonces,
Vale, entonces tenemos el paso 2, que es agrupar las páginas componentes con el provider. Entonces, bueno, habíamos visto que tenemos varios providers. Yo tengo que importarlo. Entonces, import, ¿cómo se llama? ¿Contest o provider? Y lo pondríamos ¿dónde? Vale. Entonces ahí tendríamos el provider del todo y el del tema. Y eso significa que entre el login y registro pueden acceder tanto a este como a este. Exacto. Entonces vamos a crear, ya tenemos el provider ahí. Ahora vamos a crear una nueva página para poder ver la lista de tareas. Entonces, Pero, o sea, no, yo sí voy, yo. Por eso ya le eché el parcero, lo hagamos. Y uno así. Y uno putea, ¿y qué? Y se queda pensando otros 30 minutos. Y el doble mete espacio. Sí. a ver, ya tenemos el contexto, tenemos el provider agrupando las páginas. Tenemos que importar entonces la página nueva. Y utilizar acá. Pero no se pasa. Ok, entonces tenemos el task list ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces? En el log. Sí, o sea, el task list para mostrarlo. Necesitaríamos. Es que se supone que son páginas. Lo que pasa es que no hemos visto el roster para las páginas. A Pablo, ¿cuál es la diferencia entre yo hacer una página y eso no es un componente? O sea, cuando yo sé ¿Qué es una página? necesito que sea una página o un componente y no una página. O sea, por ejemplo, lo del Ben, sí, porque pues necesito que el color de la página cambie. Pero cuando yo necesito hacer que un componente cambie o use el contexto, ¿cómo hago eso? O sea, digamos, si una página o no sé. Sí, la O sea, página. piensa en esto. O sea, las páginas es un componente muy gigante hecho con varios componentes. ¿cierto? Entonces, las páginas son, por ejemplo, el login, el registro, el home, el perfil, esas son las páginas. Exacto, y los componentes son los que trabajan con las páginas. Por ejemplo, el login y el registro van a tener un componente que es un formulario, digamos. ¿Listo? Entonces, digamos que, a ver, por ejemplo, sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes en el login y el registro un formulario y eso lo que hace es que está conectando los datos del usuario, ya sea registrándose o logueando, ¿cierto? Eso tú lo vas a guardar en el contexto del usuario, ¿vale? Ahí va a quedar como toda la información del usuario, el ID, el nombre, el correo, etc. Entonces, lo que tienes es una página que se llama perfil. Esa página de perfil se va a abrir cuando alguien va al icono de perfil y le da clic. ¿Listo? De ese perfil de la pantalla de perfil. Y tú ahí vas a utilizar el contexto del usuario para poder pintar. Exacto. Solamente que aquí en teoría estas son páginas, pero yo todas las estoy pintando a la vez. Porque lo que vamos a ver ahorita es lo del router para poder decir, si le doy clic aquí, muestra esta pantalla. Sí, vale. Ah, ok. Sí, es que es larguísimo. ¿Qué pasa? Yo no sé, pero lo voy a Porque serían 4 temas, obviamente. Entonces, aquí lo que pasa es que obviamente es un poquito confuso porque esto se debe hacer páginas. Páginas completas, pero yo aquí en este momento, claro, las estoy pintando todas aquí, entonces todo se ve acá uno o el otro. No, esto realmente ahí parece más un componente que una página. Porque, por ejemplo, el registro solo un botón. Ajá.
Lo que pasa es que, como debería funcionar, es que tú tendrías acá algo como slash, Como lo teníamos antes, ajá, como slash login, y aquí solamente debería mostrarse, por ejemplo, en este caso, el tema slide. Y si tengo registro que solamente el botón, debería mostrarse solamente el botón, no ni esto ni lo otro, no va a poner. Pero eso todavía no lo tenemos. Entonces vamos a terminar con el tema del contexto, con el tema de la tarea, para ver cómo nos va con esto. Bueno, entonces, acá en el login yo tenía lo del tema, ¿sí o qué? Ajá, y lo que vamos a hacer es como un input. Ajá, entonces voy a poner esto aquí así. Y vamos a poner un input. Bueno, ¿qué tiene el input entonces? Tipo texto, tenemos un valor y tenemos un check. Entonces, el valor del input, pues tendríamos que crear un estado para esto acá. Entonces el estado va a ser ¿vale? Entonces el valor sería task y en el on-chain tendríamos set, ¿cierto? Pero, ¿qué necesitamos del on-chain? El evento. No sobre eso. Entonces tenemos el valor, el on-chain que ya guarda, digamos, el task que escribimos, y ahí viene la cosa. El task list que vamos a crear acá simplemente va a realizar la lista de tareas. Entonces todavía ni lo miremos. Sigamos con la lógica acá en el login, ¿vale? Entonces, a ver, yo acá tengo, aquí tengo varios contextos, ¿no? Tengo el contexto del tema, por ejemplo, que estoy mostrando como el tema es este. Pero además necesito el contexto de el to-do list, ¿vale? ¿Por qué necesito el contexto? Aquí estoy obteniendo el valor del input, ¿cierto? Lo que escribe el usuario. La idea es que cada vez que agrega un task, debería guardar. Debería guardarlo en el contexto, exacto. Entonces, bueno, además del input, pues nos faltaría como pues, un botón. Es como guardar. O bueno, como crear task. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto de acá simplemente es el input. Vale, este es el input nada más. Entonces el botón lo que va a hacer es una función no lo vamos a ver. Vale, entonces tenemos el task, que es el handle task de acá. Y aquí lo que vamos a hacer es guardar, exacto, añadir, o sea, guardar la tarea en ese arreglo del contexto. Entonces, ¿qué del contexto que tenemos acá que nos sirve para poder guardar? Ajá, el estado, pero el estado que nos sirve específicamente, el set, exacto. Entonces lo que yo debería hacer es traerme el set del estado aquí. ¿Cómo lo tengo? Ajá, pero ¿cuál sería el primer paso? Importar el estado. Importar el contexto. De esta página. Paso 2, entonces tenemos importar el contexto. Pues ya en este caso tenemos el use context, pero podemos igual importar el
use context si no está importado. El paso 3 sería utilizar entonces tenemos que importar el contexto. Entonces import context. Vale. Tengo que importar el use context, pero ya está importado. Aquí. Tengo que utilizar el use context. Entonces yo haría algo como esto. Constante use context. ¿Cuál es el contexto? Todo. Y tengo que estructurar la respuesta. Ajá. En este caso yo quiero utilizar el set. Entonces simplemente copio el set y lo pongo acá. Vale. Entonces tengo el contexto, el tema, el set. Ya tengo dos contextos aquí en este caso. Tengo el tema y tengo el set de las tareas. Ahora, yo quiero entonces utilizar el set de este estado. Aquí, ya lo tengo aquí. ¿Qué debería hacer? Esa es la lógica de agregar, la que siempre, la que han hecho últimamente. Pero para poder, por ejemplo, crear o cambiar el estado del contexto con un arreglo que sea el anterior, una secuencia. Hacer una necesitaríamos realizar el caso. También. Y utilizar el previo. Pero para eso no se necesita un Lo ponen los sets, tienen el previo. Eso siempre está incluido. El previo está en el set. Ajá. El previo está incluido en el set. Entonces, O sea, ambas opciones son válidas. O sea, yo podría traer el task list para decirle como que lo que haya en task list en ese momento, más lo nuevo, o utilizar el previo. ¿Vale? Entonces, cada vez que se dé clic en el crear task, lo que va a hacer es utilizar el valor previo, digámoslo. Y tengo una regla, ¿sí? Lo que haya en el valor previo, coma, task input, que es lo que haya en ese momento en el de esta forma entonces le estamos diciendo que estamos utilizando el set de contexto y él va a hacer todo este viaje y lo va a agregar acá. Ahora, nosotros no nos interesa consumir la lista de tareas en la página de la transmisión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el primer paso acá? Importar el contexto. Si se han dado cuenta, el provider nomás importa una vez en app y ya no volvemos a hablar del provider nunca más. Siempre ha sido importar contexto, utilizarlo y ya. El provider es solamente en la app y para de contar. ¿Vale? Provee. Vale. Es un nombre proveedor. imagina que es claro. Es un nombre proveedor. Importar el contexto. El segundo paso. Bueno, importar el contexto, importar el use context, utilizar el contexto. Estructurar el contexto y ya. Y ya. Son 4 pasos. Entonces, el primero es importar el contexto. ¿Cómo llama el contexto?
Luego importar el use context. Y ahora tenemos que utilizar el contexto y estructurarlo, ¿no? Entonces, de aquí me interesa ¿qué? Entonces, y esto va a ser igual a use context. ¿Y qué contexto voy a poner acá? El todo. Ahora, ¿cómo puedo ver qué es lo que está llegando? Pues hago un console log de tal para ver lo que está llegando ahí. Entonces, ¿qué debería pasarse con la vega que tenemos? Cuando yo vengo y escribo algo y le doy clic, esto acá pues debería mostrarme lo que estoy agregando en teoría. ¿Sí era? Yo tenía handle task con el paréntesis. Yo lo que estaba haciendo eso es que me dio clic muchísimas veces y dio clic. Pues Y saturó el hilo de esa vaina y se murió. Se ha dado clic como si hiciera la parcial. Claro, lo que pasa es que debería ser así. Pero eso ya es muy bien. O sea, tengo que matar. Vale, entonces miren, ya hay un arreglo en cero, ¿cierto? Si yo escribo ahora escribo entonces tenemos que en la lista de tareas estamos utilizando en sí el contexto, el valor, el estado, y en el login tendríamos el handle task, que lo que realmente utiliza es el set del estado, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos pues digamos como dos contextos, si se dan cuenta, uno para el tema, otro para la lista de tareas, y aún así en una pantalla puedo utilizar varios de los contextos y de esos valores, ¿listo? Y importante es tener en cuenta qué me corresponde utilizar en esa pantalla o en ese componente. Por ejemplo, acá el contexto del tema me interesa nomás saber el tema, y el contexto del to-do list me interesa el set para poder guardar nuevas tareas. Pero por ejemplo aquí me interesa utilizar la lista nada más, y por acá en la de registro me interesa, no, en la de login, sí, me interesa utilizar nada más el tema. ¿Vale? Entonces como que pillarse la que lo que necesito en cada lado. No significa que tengo que importar todo y utilizar todo, no es necesario, dependiendo del caso. ¿Vale? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vale, entonces vamos a cambiar de tema. ¿Tienen otro break o qué? No, pues porque no se saturen, porque si vamos a cambiar, vamos a ver otro tema. Entonces vamos a ver este más, este y ya. ¿Qué me estás queriendo decir? O sea, sí lo vamos a incluir. Pero, o sea, no es que sea lo mismo. Es el tema de las páginas, lo del routing como tal, de las rutas. Las rutas, ok. Ajá. Sí. Entonces, igual no es muy largo. Yo creo que me voy a reír, que se acabamos y ahí es con adiós. Ajá. Sí, ahí me faltaría decirle service.map. Pues me faltaría aquí porque si no esa vaina está ahí chillando.
de React Router, se llama eso. ¿Listo? React Router, si lo llegan a buscar, chicos, está en la versión número 7, ya casi 8. Y es medio tricky utilizar la versión 7 y 8. La 6. ¿Vale? Vamos a utilizar la 6. Sí. ¿Por qué no me instala? ¿Se acuerdan que no instalan paquetes? Cuando no instalan paquetes, no puede decir que como que instale la última versión o una versión específica. Lo que pasa es que ha cambiado muchísimo. Entonces, la tomo fácil, digamos que son las 6 y pues cumple su objetivo. Vamos a ver, entonces. Sí, ahora sí ya van a convertir en páginas de eso. Uy, yo hice que fue conectados. Vale, según esto lo que tenemos que hacer es darle npm install React Router Node. Vale. Creo que estoy instalando la última versión, pero vamos a ver. Creo que estoy instalando. En el package. Que viene al package y mira lo que he instalado. Siempre mira. 7.9. Pero vamos a ver. Entonces, vale, lo que vamos a hacer entonces es poder agregar el tema de las rutas. ¿Listo? ¿Cómo funciona eso? Las rutas van a estar en app, siempre. ¿Vale? Porque app es como el que agrupa todo. Entonces app es que va a determinar como que o pinto esto, o pinto esto, o pinto esto, o pinto esto. ¿Vale? Es como... Sí. No, es el abuelo. Es el index abuelo. Es el index abuelo. Entonces, por acá vamos a importar lo relacionado al de la ruta. Entonces, el React Router tiene 3 cosas importantes. No, mentira, 4. Sí. Algo que se llama el create payload router. ¿Por qué? Del peor hombre que sí. El innombrable de malo. Controles. Ah, ya va. Pues lo mismo que vamos a hacer. Me imagino. No, no es fácil. Ve que está suavecito. Siempre con nosotros escriben en lo que se puede hacer. Sí, se va a pasar en papel, pero pues nada, tanta información. No, hizo un papel, pero era como teoría y parte de como mirar como si el código funciona o no funciona. Y aparte, dejó un trabajo para subir de 0.3. Pero está suave. Con otros. Sí, como que ese grupo sí le cayó bien a ellos. Más rápido. Nada, no hacemos nada, pues. No, chicos, tengan atención, no, digo. Tenemos 4
cosas importantes. Rotas. Ajá. Tenemos algo que llamamos browse router, que uno le pone, por lo general se simplifica el nombre, esto ya es como decirle cómo. Entonces esto nos haría llamarse así, router. Tenemos las rutas, tenemos una ruta y tenemos el link. El link es lo que nos permite a nosotros navegar. Entonces, digamos que el link es lo que nos permite navegar. Una ruta sería pues, literal, una ruta. Ruta sería como el conjunto de varias rutas. Y el router sería como lo que, el agrupador de todo. ¿Ya? Entonces, según eso, yo le dije que app por lo general crece muchísimo. O sea, por eso no es bueno tener lógica, porque al final esto se va a ver demasiado grande. O sea, eso pasa que crece aquí en el retorno, porque agregan muchas cosas, pero pues no debería tener como una lógica acá muy extensa de cosas, de estados y demás, porque no le corresponde. ¿Sí? Entonces, Eso no lo que hace es mostrar. sí, renderizar. App lo que quería hacer es renderizar. Entonces lo que estamos haciendo acá ya es crear como los casos de que debería renderizar. Entonces, por ejemplo, router es como el agrupador. ¿Listo? ¿Sí? Por así decirlo. Pero vamos a poner esto. Entonces, el router es el agrupador. Luego vamos a crear algo que se llama routes. Las rutas. No sé. Siempre, eso va en memoria, aprenden. No, profe. Y luego la chiquita, una ruta. Así. Pero esperen. Entonces, miren que esto va a cambiar. Esto va a tener que comentarlo porque ya no va a ser así. Pero la ruta. Entonces acá, path es la URL. Ajá. Digamos aquí sería slash login. Así. Ah, no, creo que sería el slash. Creo que solo es me confirmo. Sí, es en el. Ajá. Y luego va algo que se llama element. Element es lo que vamos a renderizar cuando esté en esta ruta. Exacto, o sea la página. Y él recibe aquí en el paréntesis la página. Entonces nosotros vamos a realizar log. Y ahora necesitamos lo mismo para Register. acá. Register y task. Por ejemplo. Y acá register y acá renderizaríamos el task. ¿Ya? Entonces ya esto se va a quitar. Ahora entonces dependiendo de qué no, en la URL que existemos, estamos en login, registro en task, es lo que vamos a renderizar. No vamos a ver todas las páginas pegadas ahí. ¿Listo? Pero resulta que entonces nos falta una como por defecto. O sea, al inicio, cuando entra a una página, pues no tenemos ruta. Y miren que acá dice, no routes match por la localización de favorites. Entonces lo que podríamos hacer es que esta sea la defecto. ¿Listo? ¿Vale? Porque está así, porque sí. Porque igual porque tendríamos una defecto, pero no tenemos una defecto, pero digamos que la defecto va a ser la de login. ¿Listo? Pero entonces ahorita lo que pasa es que ya tenemos que las rutas cambien. Por ejemplo, si yo ahorita vengo acá y escribo slash register, miren que cambia. Si pongo acá task, cambia. ¿Listo? Y si escribo login, no hay login. Ahí te está diciendo, mira, no hay una ruta para login. Porque eso es la defecto. Porque es la que pusimos por defecto. Y gracias a los contextos fáciles de Exacto. Entonces, claro, si se dan cuenta, ya tenemos páginas distintas y lo que pasa es que o sea, cómo funciona la realidad es que si yo estoy en una página, digamos en el registro, y cambio a la de tareas, es lo que hace literal es desechar toda la página, o sea, le elimina todo. Entonces recuerden que por eso cada vez que nosotros entramos a una página, los estados se reinician, vuelven a estar desde cero, o sea, todo vuelve a estar desde cero. O sea, si yo paso de registro a tareas y de tareas vuelvo a registro, cuando vuelvo a registro, todo vuelve a iniciar desde cero. Porque así funciona real, real vuelve a recrear toda la escena, por así decirlo, vuelve a poner todo en su lugar.
qué es lo importante ahí? Que el contexto sí perdura. O sea, el contexto es esa caja grande donde yo guardé las cosas. Entonces, si él vuelve a recrear la escena, la caja igual está por allá con las cosas. Exacto. Y como yo le digo, vaya al contexto y traiga las cosas, con eso la va a pintar. En cambio, si yo estuviera en un estado local, al crear la página, va a volver a poner todo desde cero. O sea, si por ejemplo las tareas fueran solamente en un estado en el componente de tareas, y yo salgo de la página y regreso, ahí las tareas se borraron. Pero si están guardadas en un contexto y yo le digo, vaya al contexto y traiga las tareas, ahí sí las puede hacer. Pero con contexto es una cosa aparte, a él no le importa en qué página está. O sea, de hecho, viendo de forma visual, las rutas están en un nivel más abajo que los contextos. ¿Ya? O sea, el contexto es, por eso es muy negativo, el contexto es como omnipresente, o sea, es como un dios. Si quitaran algoritmos, daría como tan igual. Igual. O sea, yo les decía, el algoritmo es la parte aburrida y harta de esto, o sea, es como para que sufra. Listo, ¿hasta ahí la pregunta? Bueno, el tema con el router es que esta configuración solamente se hace en app y para de contar, se hace en una única vez. O sea, yo simplemente creo en app, el router, las rutas y cada ruta individual y ya. Si necesito una ruta nueva, la agrego ahí y para de contar. Y ya, y no tengo que joder por ningún otro lado ni mover nada. Eso simplemente se hace en app y para de contar. No hay ninguna otra configuración ni vaina rara. Siempre es así. Ya, ahí vamos. Entonces, o sea, aquí no hay ninguna configuración rara, no hay que hacer nada más, ni instalar nada más, literal, basta con eso. ¿Listo? Pero entonces ahí nos falta algo y es como que, bueno, yo estoy en login, ¿cómo hago para irme para otra página? Ajá. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá en la página de login y yo voy a tener un botón que va a decir ir a task. Entonces, nosotros acá tendríamos que importar algo que se llama link, ¿vale? Y eso es de perdón. Entonces, realmente podría hacer algo como esto. Y él tiene algo que se llama tú, que es como a dónde quiere ir, ¿vale? ¿Cómo se llama la página? Task. Entonces, digamos que el link es ir a Task. Ahora, entonces yo estoy en login. Acá está. Si yo le doy clic, él navega. No, es un link. O sea, el link es literal un componente importado de para el router. Ajá, es importante. Crear router, trae el link y el link es ese. Por ejemplo, uno cuando va a hacer eso dentro de un botón, mete el link dentro del botón y eso no mete como estilo file, no toca reemplazarlo con ese estilo file. Sí, ahí tendrías que modificar el estilo. Entonces, si yo le doy clic acá, igual. ¿Ya? Lo que pasa es que obviamente no hay un botón acá para regresar. Entonces yo tengo que utilizar este de acá. De hecho, tiene que ponerle un botón atrás que diga ahí. Ajá. Sí. Pero por ejemplo, si no estoy mal, hay una acción que se llama. Bueno, sí, eso está aquí.
En el login tengo que vaya atrás. En el registro, por ejemplo, voy a agregar también otro botón con un link que chicos, en registro también voy a poner un botón para que vaya atrás, ¿listo? La idea es que tanto el login y el registro van atrás. Vamos a hacer que detrás tenga un botón para ir atrás. Pero la idea es que él determine de dónde viene. El último que lo mandó ya. ¿Sí me voy a entender? Porque si yo pongo acá, por ejemplo, el task que siempre vaya al login, siempre tener el botón que vaya al login. Pero la idea es que el botón sea como un go back, como ir atrás, sin importar quién, cómo llegó ahí. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, tendríamos que tener acá un botón. Y esto lo utiliza algo que se llama use navigate. Es como un hook, por eso el use de React, perdón. ¿Vale? Es propio de React, perdón. Entonces yo le digo on click. ¿Qué va a hacer acá? Ajá, use navigate y -1. Porque Ah, la espera. anterior. Ajá, y el -1 es porque es como la hoja atrás. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el login. Si yo voy a ver acá, digo go back, en el login. Ahora, si yo estoy en el registro y le digo ver task, No debería, ¿no? Porque saltó directamente. está concatenando las rutas. O sea, él está concatenando las rutas. Miren, antes no pasaba, o sea, en el login no pasaba porque el login no tenía ruta. O sea, es como el default. Pero llegó a atrás, como que ya sabe que va atrás. Pero luego en register, si yo le digo ver tags, agregar el tags acá. Nosotros necesitamos que es como que la reemplace. Entonces tenemos que hacer que la reemplace. Entonces, por ejemplo, el to lo que hace es como concatenar la ruta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no vayan a olvidar que ese es el link, porque el link puede funcionar, pero en vez de utilizar el link, vamos a utilizar el use navigate, ¿listo? El hook. Entonces resulta que el hook, por ejemplo acá en este caso, en la de registro, yo importo el use navigate perdón, yo le digo al botón, más bien quito el link. Yo le digo en el on click que haga navigate y a qué ruta. Task. Ajá, ahí sí que poner el slash. Entonces ya necesitamos el link. Y si vengo acá a registro y le digo ver task, ya quita el estilo. Ahí ya lo reemplazo. ¿Vale? Y si le digo go back, sería volver a registro. Entonces así es. O sea, lo primero que No me puede quedar del link. Olviden del link. la fecha no pasó. Entonces acá por ejemplo también tendríamos que poner el navigate. Ajá, y borramos el.
ejemplo, para el default. Pero no lo utilices. Ya. Bórrelo. Bórrelo. Navegate y sería. Creo que sí tengo como una página así como un montón de organizaciones que llevan una página constante. O sea, Tengo que hacer tú tienes una página y tienes un botón. Como una navegación. digamos una dash, los dash tienen que crear un montón de lugares que tienen que llevarme a un lugar por diferentes lados. Ajá. Una página constante que ponga en la Sí. O sea, lo que tú tendrías que reemplazar en ese caso sería básicamente el split, pues ahí tiene que dar muy distinta, ¿no? Porque tienes que pintar una cosa a la otra. Pero sí, la tengo que tener. Es decir, digamos que fuera una navegación. En la navegación tengo un menú de opciones. Según lo que yo nunca te voy a cambiar esa página, por ejemplo. Entonces, el aire solamente se importa una vez. Lo importante es que según lo que tú des de split, va a cambiar esto de aquí. Y ya, hacer contenido. Y eso va a estar pues, pendiente aquí de lo que deberían utilizar. Por ejemplo, si yo quiero una navegación, que es el caso común, la navbar, por ejemplo, en una página, yo lo quería cambiar que es toda la página o como el contenido. El contenido, ¿no? Entonces, por lo general, la navbar es un componente que va por acá. Si se dan cuenta, la navbar está fuera de las rutas. Entonces, la navbar siempre está pintada. Si me voy a entender, la navbar en este caso siempre va a estar renderizada en todas las páginas. Y lo que va a cambiar son las páginas, el contenido de las páginas. Es decir, esto que está acá adentro. Ajá, como mujeres, exacto. Es como el logo, exacto, que tiene las funciones y eso. Si yo quiero que siempre esté presente, sin importar en qué página está, pues no tengo que ponerlo en rutas. Tendría que ponerlo afuera de las rutas. Lo que yo quiero que esté en ruta es aquello que yo quiero que cambie. Lo que cambie es el. Ajá, eso sería un componente, pero sí, pues es más. muy grande, Muy la grande. página está hecha con Entonces, sí, ajá. Entonces ahí en ese caso ya la ruta va a cambiar. Ya está. creo que para uno cuando una pregunta que se me olvida es yo estoy igual con los vintage o el ¿Cuál es el componente? yo le voy a crear un home, ustedes no van a tener unas cards, un texto y eso. Entonces va a crear un montón de componentes. Y eso es muy bueno. Y componentes donde una persona Podrías hacerlo. Pero tenga podrías- así como con el Mira, por lo general uno va a hacer, digamos, algo como eso. Si la página se llama home, si se le llama home, por ejemplo, y esto va a quedar siendo construido por varios componentes, uno, por ejemplo, puede ponerle acá como home, cat. Entonces ya sabes que eso, esa cat corresponde a home. Eso es una forma. ¿Sí me entiendes? O la otra, por ejemplo, es que tú digas, vale, no, voy a crear todo lo que esté relacionado a home, a mis componentes, y entonces aquí creo car.js, aquí podría crear, no sé, el footer, eso. O sea, entonces ahí, eso también es otra forma de organizarlo, funciona. Lo que pasa es que cuando estás importando, por ejemplo acá en el home, si tú importas el homecar, pues va a decir como import homecar de homecar.js, ¿cierto? Claro, si tú importas la carta de esta forma, sería como import car de componentes, homecar, etc. Entonces el problema, digamos que puede ser confuso porque a veces tú puedes tener dos cars, una car para el home y una car para el login. Entonces si tú escribes import car y te importa la del login y no la del home, pues vas a tener problemas, puede pasar. Es decir, porque si pues les digo, si yo de esta forma digo no, voy a crear los componentes de mi página login y login también tiene una car. Entonces miren qué pasa, el nombre es igual. Entonces cuando yo importe, puede pasar que yo estoy, por ejemplo acá en el login, ya, estoy en el login y yo le digo, quiero importar car, y llega y me dice from componentes
y me importa de la carpeta home, por ejemplo. Me trae la carpeta de home y yo soy el login y no me doy cuenta. Tengo que tener problemas. Entonces, eso puede pasar. Entonces, o sea, como te digo, eso funciona, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los importes. Hay que ser muy cuidadosos. Si no, pues lo mejor sería poner en la administradora que tú sepas que ese componente va a responder a home y más fácil. Bueno, van a hacer un ejercicio. Vean mucho tiempo. ¿Cuánto A queda? las 7:20. Bueno, a las 7:20. ¿Qué? Ya vemos dos temas. La próxima clase, profe. O para entregar mañana. No, pero para mí. ¿Qué? No, vaya. Ah, Pero sí, un besito, un besito. no. Para mañana no lo vas. Para mañana lo vas a echar de chiquillo. Tienen que preguntar. Voy a quedar anunciado y lo mando. Se lo sube de la